El título de nuestro sermón de hoy, sí, se llama Más que vencedores. Más que vencedores. Y la razón por la cual he colocado este título es porque ustedes han visto la victoria de Cristo, han visto la victoria de Abraham. Y es una victoria impresionante, ¿verdad? Ahora vamos a ir meditando en eso, pero es una victoria asombrosa. Y por eso nosotros en Cristo somos más que vencedores, somos totalmente vencedores porque Cristo es un vencedor absoluto, es un vencedor de todo. De tal manera que ese es el título de nuestro sermón de hoy, más que vencedores. Ahora, cuando hablamos de la palabra vencedor, estamos implicando que hay un enemigo y que hay un conflicto. Entonces, ¿cuál es el enemigo? ¿Cuál es el enemigo que estamos viendo aquí en el pasaje que leímos el día de hoy? Es bastante fácil para nosotros ver que la causa de todo el conflicto de lo que sucedió entre los 4 reyes con los 5 reyes y la guerra que hubo entre ellos y el resultado de esa guerra es producto de el ego del hombre. Nos dice la palabra que habían reyes. ¿Y cómo es que una nación tiene rey? Pues una nación tiene rey cuando se hace más fuerte que los demás, ¿verdad? El que manda en una nación es el que se hace más fuerte y toma la autoridad de los demás en esta época en la que vivía Abraham. De tal manera que esa persona que era nombrada rey, por ejemplo, Kedorlaomer, que era como el más famoso, el que más nombraron, el protagonista, ¿él cómo llegó a ser rey? Pues él llegó a ser rey siendo más fuerte que todos los demás. Pero fíjense que no les basta ser más fuertes que todos los demás en su propio pueblo, sino que además ellos en su fortaleza militar y de pronto numérica fueron a otro lugar, como es el caso de ir a la ciudad de Sodoma, ir a la ciudad de Gomorra, y allí impusieron su poder. Impusieron su poder de tal manera que la gente de Sodoma y de Gomorra y las otras ciudades que están allí nombradas tenían que pagar a Kedorlaomer, tenían que pagarle unos impuestos. Tenían que pagarle para que él no los destruyera. Entonces fíjense que ahí está este hombre y luego esta nación que él representaba subyugando a otros pueblos. Eso no ha cambiado hasta el día de hoy. Hoy, ¿qué vemos nosotros? ¿Qué hacen los poderosos que están en nuestras naciones? Igual se hacen fuertes y abusan de su poder para sacar provecho para ellos mismos. ¿Y qué pasa cuando una nación se hace fuerte? No se conforma con ser fuerte, pero empieza a ejercer dominio sobre otras naciones y a buscar aprovecharse de esas naciones en forma egoísta para beneficiarse ellos solos. Esa es la historia que hemos visto en la humanidad. Entonces, ¿cuál es el enemigo? Voy a leerles un pasaje que está en Santiago, capítulo 4. Anoten, y si quieren busquen en sus Biblias para leerlo junto conmigo. Santiago, capítulo 4. Vamos a leer 7 versículos. Pero con la pregunta en mente, ¿cuál es nuestro enemigo? ¿Quién es el enemigo? Entonces vamos a responder esa pregunta. Dice Santiago 4, ¿de dónde surgen las guerras y los conflictos entre ustedes? ¿No es precisamente de las pasiones que luchan dentro de ustedes mismos? Desean algo y no lo obtienen. Matan y sienten envidia y no pueden obtener lo que quieren. Riñen y se hacen la guerra. No tienen porque no piden. Y cuando piden no reciben porque piden con malas intenciones para satisfacer sus propias pasiones. Oh gente adúltera. Noten aquí la palabra adúltera. Infiel a Dios. ¿No saben que la amistad con el mundo es enemistad con Dios? Si alguien quiere ser amigo del mundo, se vuelve enemigo de Dios. ¿O creen que la Escritura dice en vano que Dios ama celosamente al Espíritu que hizo morar en nosotros? Pero Él nos da mayor ayuda con su gracia. Por eso dice la Escritura, Dios se opone a los orgullosos, pero da gracia a los
humildes. Así que sométanse a Dios. Entonces, ¿cuál es el problema entre las guerras, los conflictos nacionales, internacionales, locales? Es el orgullo. El orgullo de cada uno de nosotros que se ama a sí mismo y se quiere engrandecer a sí mismo y quiere disfrutar y deleitarse de la admiración de los otros, de la confirmación de los otros, de los placeres que dan las cosas del mundo, y aman esas cosas más, o amamos esas cosas más que a Dios. Todo el problema inicia en tu corazón y en mi corazón. Entonces, ¿dónde está nuestro enemigo? ¿Dónde está el orgullo? El orgullo está aquí, en nuestros corazones. Tu soberbia, tu orgullo, mi soberbia, mi orgullo, la soberbia y el orgullo de cada ser humano es el que hace que haya corrupción en Colombia, injusticia social, guerras entre nosotros y los vecinos por el orgullo nuestro, el orgullo de ellos, y así sucesivamente a nivel mundial. La Biblia nos enseña que solo hay una solución. Hay una sola solución. Y noten que esa solución viene de arriba. ¿O creen que la Escritura dice en vano que Dios ama celosamente al Espíritu que hizo morar en vosotros? Pero Él nos da mayor ayuda con su gracia. Él gratuitamente da mayor ayuda. ¿Cómo? Dándonos, forjando en nosotros, capacitándonos para ser como Cristo. Cristo es la solución de todos los problemas y ser como Cristo es la solución para mí. Y Él, ¿cómo es? Jesús mismo se define a sí mismo como manso y humilde. Aprendan de mí que soy manso y humilde. Cuando nosotros sometemos nuestra vida a Dios, cuando nosotros reconocemos a Cristo como el que manda en nuestras vidas y aceptamos la autoridad de Cristo en nuestras vidas, estamos dando el primer paso y estamos siendo humildes. La soberbia es decir, yo soy el dueño de mi vida, es mi vida y yo hago con mi vida lo que yo quiero. Pero cuando Dios nos capacita y nos da la fe, quebranta ese orgullo y yo ya no puedo decir es mi vida. No puedo decirlo porque no es mi vida. La misma Biblia dice que Jesús la compró con su sangre. Ya yo no puedo, con el Espíritu Santo dentro de mí, no puedo decir altanera y soberbiamente, déjenme que es mi vida. Sino tengo que someterme a la autoridad de Cristo en la Escritura, en las personas que Él coloca sobre mí en autoridad y en todas las formas y manifestaciones en que Dios hace presencia en medio de nosotros con autoridad. Por eso es que el creyente empieza a tener ese nuevo lenguaje y esa nueva forma de ver la vida y de expresarse. Él ya no está hablando de es que yo quiero, yo deseo, yo puedo, como lo hacen sí las personas del mundo, sino que empieza a hablar de si Dios quiere, lo que Dios dice, la palabra de Dios dice lo siguiente. Rigen su vida de una forma distinta. Eso es lo que empieza a hacer el Espíritu Santo en nuestras vidas. Entonces, como aplicación tenemos, y escuchen muy bien mis hermanos, muy importante, que nosotros como creyentes tenemos una lucha. Somos como Lot, que a pesar de que creemos en Cristo, muchas veces nos alejamos de Cristo por cualquier tentación humana. La tentación de Lot fue el dinero, la prosperidad, y se apartó del Señor, se apartó de la fuente de la provisión, de la fuente de la bendición, que era en el caso de Abraham. ¿Cuál soberbia tenía Lot? Vimos el domingo pasado, y esa soberbia de Lot y esa ambición de Lot hizo que se separara de la promesa.
Igual nos pasa a nosotros hoy, hermano. Hay tentaciones del mundo que nos desenfocan y nos apartan, nos alejan de la dependencia de Cristo, de la autoridad de Cristo, pero de la protección de Cristo. Es triste que nosotros nos alejemos de leer la Biblia todos los días, que es la presencia de Cristo en nosotros. Nos alejamos de orar al Señor todos los días, nos alejamos de congregarnos como iglesia cada domingo, nos alejamos de esas cosas y nos pasa lo de Lot. ¿Por qué usted se aleja de la palabra de Dios? ¿Por qué usted se aleja de la oración? ¿Por qué se aleja de venir los domingos? Porque hay algo más importante en su vida. Usted tiene un amor más grande que el amor de Dios. Si el amor de Dios fuera lo más grande, usted estaría deseoso con toda pasión y fervor de leer su Biblia, de orar al Señor y de venir al encuentro de la familia de Dios los domingos. Entonces, aprendamos de Lot. Lot se aleja del Señor y no, fíjense ustedes que la ambición de Lot, ¿cuál era? Tener más ganado, tener más riquezas, tener más prestigio. ¿Qué cosechó Lot con todo lo que él hizo? Lo perdió todo. ¿Cuál prestigio? Ahora era esclavo. Porque ¿para qué se lo llevaron? No se lo llevaron para ponerlo como rey en cambio de que lo van a ver. Lo pusieron para ser esclavo de todos los que estaban en el pueblo a donde iban a ir. Entonces, eso mismo es el riesgo que nosotros tenemos al ir tras las cosas del mundo. Ahora, ¿cómo arreglar eso? Tenemos esa fuerte tentación y algunos de nosotros incluso nos hemos extraviado y nos hemos apartado de la fuente de bendición, nos hemos apartado de Cristo. ¿Cuál es la solución? El segundo punto del sermón entonces es la liberación. Lo que nosotros vemos es que Lot iba así amarrado en cadenas como esclavo, lo había perdido todo, pero hubo una salvación muy grande para él, por pura gracia. No fue que Lot mereciera ser liberado por Abraham. ¿Merecía Lot ser liberado por Abraham? No, lo había traicionado, lo había abandonado, en el capítulo anterior lo vimos. Por amor al dinero se había separado, incluso había insultado a su propio tío, que era como su papá. Entonces Lot no merecía haber sido liberado por Abraham. Ahora, Lot tampoco podía liberarse a sí mismo, mas sin embargo Lot fue liberado, y fue liberado por aquel a quien él había ofendido. Es importante que lo sepamos porque usted y yo estamos en la misma situación de Lot. Ustedes y yo somos liberados por Cristo y no merecemos. Ustedes y yo ofendemos a Cristo todos los días. Todos los días de nuestra vida estamos ofendiendo a Jesús. Estamos siendo infieles, soberbios, altaneros. Cada vez que pecamos estamos haciendo eso. No lo merecemos, pero aún así Jesucristo nos liberó. Entonces la libertad no viene de dentro de ti, la libertad viene de parte de Dios y viene como un regalo de Dios. Segundo, debemos reconocer también que hay un poder sobrenatural. Ese no es un poder humano. Ni siquiera Abraham pudo liberar a Lot y a los que estaban con él por su propio poder. ¿Ustedes se imaginan cuánta gente fue vencida por estos 4 reyes? Muchos. El relato, yo no sé si usted estaba muy atento cuando estábamos leyendo, pero el relato dice que estos 4 reyes fueron a un pueblo y lo conquistaron, luego fueron a otro y lo conquistaron, luego fueron a otro y lo conquistaron, y luego habían 4 reyes unidos, 5 reyes, perdón, unidos contra ellos, y aún así a ellos también los vencieron. O sea, hubo 4 guerras seguidas, y Kedorlaomer y su gente vencieron en todas y cada una de esas 4 guerras. Y sin embargo Abraham con 318 personas, Abraham venció a estos 4 reyes. Eso no es de los hombres. Claro, Dios capacitó a Abraham, y vamos a verlo más adelante. Pero esto no es humano.
hubo un poder sobrenatural. Y vamos a ver también más adelante cómo el mismo Abraham reconoce que la victoria no fue de él. No fue porque Abraham y sus 318 hombres fueran los super ninja que vencieron a todos sus enemigos, sino que hubo un poder sobrenatural que les dio la victoria, que es el poder de Dios. Y eso es para nosotros igual. ¿Qué aplicación tenemos? Hermanos, la victoria nuestra está segura y es completa y es en Cristo, quien es Dios. Solo el poder de Dios puede liberarnos. Y solo el poder de Dios nos liberó. Entonces que eso nos ayude a ni que se nos pase por la mente que vamos a estar en una buena relación con Dios a causa de nosotros mismos o por esfuerzo personal propio. Cada vez que usted quiera decir que agrada a Dios o porque hizo algo bueno, porque hizo una obra, acuérdese, es imposible. Tiene que ser por lo que Dios hizo, por lo que Cristo, quien es Dios, hizo por nosotros. El tercer punto, que es sumamente interesante, es que Lot fue liberado por ser pariente. ¿Por qué razón fue Abraham a liberar a Lot? Porque era pariente. Esa es exactamente la misma razón por la cual usted y yo somos liberados. Ustedes y yo somos liberados porque hemos sido declarados hijos de Dios. Dios ejerce todo su poder liberador en su vida porque usted es hijo de Dios. Entonces, la dimensión de esta palabra que hoy tenemos es la siguiente. Usted está luchando con pecados en su vida y esos pecados tienen una mamá que se llama orgullo. El orgullo es el papá y la mamá de todos sus pecados y ese es más poderoso que ustedes. Su orgullo es más poderoso que ustedes. Pero ustedes tienen esperanza de victoria. De hecho, ya Jesús ganó la victoria para que ese orgullo sea derrotado en sus vidas. Y esa derrota es segura y esa derrota será total. Cuando el Señor los resucite a ustedes, ustedes van a ser resucitados sin 1 miligramo de orgullo, sin 1 milímetro de orgullo. Y eso es lo que ustedes deben desear hoy. Y eso es lo que ustedes deben pedir hoy. Hermanos, que en cambio de desear ser ricos para que la gente nos admire, para poder comprar todo lo que queremos, en lugar de ser poderosos para que la gente nos respete y nos tenga miedo, el sueño de su mente, el deseo de su corazón debe ser como Cristo, manso y humilde, porque el enemigo suyo es el orgullo. Y pídale a Dios. Yo quisiera escucharlo a usted cada vez que estamos orando aquí, que la petición que brota de su corazón, que brota de lo íntimo de su ser es: Señor, quítame mi orgullo, hazme más humilde, hazme manso, moldéame a la imagen de Cristo, por favor. Y que cuando estemos soñando despiertos no estemos soñando con todo el dinero y las empresas y la fama y el agradecimiento que la gente va a tener en nosotros porque hicimos grandes obras, grandes logros, sino que nuestro sueño sea: ¿cómo puedo ser yo más humilde? ¿Cómo puedo ser yo más como Cristo? El tercer punto del pasaje de hoy es la celebración. Entonces, hubo una guerra en la cual fue Lot esclavizado, hubo una libertad, pero ahora también hay una celebración. Entonces, como Cristo siempre vence, hay una celebración de victoria y hay que celebrar esa victoria. Noten ustedes cómo la victoria Dios la logra, pero Dios usa personas. Usa a Abraham y usó a estos 318 que estaban con Abraham. Noten cómo Dios fue quien lo hizo, pero capacitó a Abraham. Lo capacitó para la guerra. Noten que ahí dice en sus Biblias que Abraham primero había entrenado personas de su propia casa para la guerra.
También dice que antes de partir los organizó. Él dio una estrategia a los suyos, diciéndoles, ¿saben qué? Vamos a perseguirlos, pero vamos a esperar que sea de noche. Y cuando los ataquemos, en español no se ve muy bien, pero en hebreo dice que en el versículo 14 dice que estaban adiestrados para la guerra, y luego dice que cayeron sobre ellos por todas partes, sobre los otros reyes. Entonces hubo una estrategia de Abraham. Dios capacita personas, no solamente Abraham, hasta el día de hoy Dios capacita personas. La iglesia es el pueblo de Dios hoy, así como era Abraham y su casa, el pueblo de Dios en su época, hoy es la iglesia. Dios entrena líderes para enseñarnos el ejercicio de la guerra espiritual. Los pastores, los ancianos, los diáconos, los líderes, los maestros de escuela dominical que algún día tengamos, son personas que Dios capacita para enseñarnos a nosotros y a nuestros hijos el arte de la guerra espiritual. Para enfrentar a otros en la fe. La Biblia dice que eran adiestrados, pero también eran nacidos en su casa. Estos hombres fueron personas que escucharon a Abraham hablando de Dios, de la provisión de Dios, de la protección de Dios, del poder de Dios. Eso hizo que ellos pudieran ser hábiles y valientes en la guerra. Y por último, la motivación que ellos tenían. Para ellos Lot no era indiferente, no era cualquiera, era de la casa. La motivación que ellos tenían era el amor. Y esa es la misma motivación nuestra, hermanos. Aquí en la iglesia, no solamente Dios nos ama, pero nos amamos unos a otros y nos animamos unos a otros, nos consolamos unos a otros. Dios es Dios, pero Dios por medio de. Entonces la celebración que nosotros hacemos aquí cada domingo es tan importante, por eso, porque es la celebración de la victoria, pero es la forma en que Dios nos provee de las herramientas para la batalla, del ánimo y de la correcta motivación que es el amor en nuestras vidas, y también los unos animándonos a los otros. Ahora, ¿cómo es esta celebración? Fíjense ustedes que primero se encuentran con un personaje maravilloso que es el rey Melquisedec, que es rey de Salem. Salem es la palabra de paz. Entonces vemos cómo en la celebración ellos vienen a la presencia del sacerdote, que es sacerdote del Dios Altísimo, el Dios creador de todas las cosas. Aquí el nombre de Dios es importante. Aquí el nombre de Dios es el creador y el dominador, al que le pertenecen todas las cosas. Eso es lo que significa la palabra. Y él tiene un sumo sacerdote, es decir, su representante en la tierra, y su representante en la tierra es Melquisedec, y es rey de paz. Muy interesante que habiendo hecho la guerra y habiendo estado en un mundo de guerra, en una sociedad de guerra, cuando ellos llegan a donde el rey de paz. Si tú tienes paz con Dios, tienes paz. ¿Cómo es posible vivir con gozo y con paz en un país como Colombia? ¿Cómo podemos vivir con gozo y con paz en Colombia? Bueno, la respuesta es: nosotros como creyentes podemos vivir con gozo y paz en Colombia, un país lleno de conflicto, porque tenemos a nuestro representante, que es nuestro Rey de paz, que es Jesucristo. Noten que si nosotros tenemos a Jesucristo somos indestructibles. Supongamos que nos desplazaron. Nosotros podemos sentir el dolor y el desarraigo de ser desplazados, pero por otro lado podemos tener la paz y el gozo de saber que si fuimos desplazados fue porque Dios quiso que fuéramos desplazados. Y todas esas experiencias duras, difíciles, dolorosas, forman parte de la buena voluntad de Dios para nosotros, para formarnos, para hacernos humildes, pero también para bendecirnos. Porque
porque la manera en que nosotros vivimos aceptando y gozándonos en esas dificultades, la Biblia dice que vamos a recibir una herencia eterna, incorruptible y que ninguna persona puede desplazarnos de ella nunca jamás. Entonces somos victoriosos, aún en una situación tan difícil como está en Colombia. Ahora supóngase otra. Llamamos al médico después de haber hecho la consulta de los exámenes rutinarios y nos dice, ¿saben qué? Usted tiene una enfermedad terminal. Arregle sus cosas, despídase de su familia porque ya usted se va. Para nosotros eso es victoria, porque vamos a ir a estar, no, cuando nosotros morimos, ¿dónde vamos? Al cielo. Entonces, esa no es una mala noticia. Yo le digo, uy, gracias doctor, qué noticia tan buena, me van a dar vacaciones eternas. Y colgamos con toda la paz del mundo. Fíjense que hay victoria cuando nosotros tenemos al Rey de Paz con nosotros. No hay malas noticias, dice el salmista. ¿Por qué no hay temor de malas noticias para el creyente? Porque tenemos al Rey de Paz. Esa es la victoria sobreabundante que nosotros tenemos al tener a Cristo. Podría poner más ejemplos, pero vamos a dejarlo ahí. Pero el punto es que nosotros tenemos a ese Rey de Paz como lo tuvo Abraham. Y lo que vemos hacer a ese Rey de Paz es bendecir a Abraham. Y nosotros somos bendecidos con Abraham, somos bendecidos por ese sacerdote. Nosotros tenemos un sacerdote según el orden de Melquisedec, un sacerdote mejor que Melquisedec, porque nuestro sacerdote es Cristo mismo. ¿Usted se ha puesto a pensar qué significa que Jesucristo lo bendice a usted? Si Jesucristo lo bendice a usted, dígame qué le falta. Dígame algo que le puede faltar si Jesús lo bendice. ¿Qué se le ocurre a usted que le puede estar haciendo falta si usted tiene la bendición de Cristo? Nada, absolutamente nada. Eso es lo que está diciéndonos aquí el pasaje. Nosotros somos bendecidos por Jesucristo, el Altísimo, el Creador de todas las cosas. Somos bendecidos por Jesús. Tenemos a Jesús también como nuestro aliado, como nuestro proveedor y protector, porque Él es el poseedor del cielo y de la tierra. Pero también nos dice otra cosa. Nos dice que nosotros no somos de este mundo. Noten ustedes que aquel que recibe la bendición, que es Abraham, era el único de todos esos que no era rey. ¿Notaron ustedes esto? Estaba el rey Kedorlaomer con otros 3 reyes, y aquí había 5 reyes, y vencieron allá otros reyes y reyes. Y el único que no era rey, pero que tuvo la victoria sobre todos, fue Abraham. Nosotros, al celebrar aquí el domingo, el culto al Señor, estamos reconociendo que estamos esperando la ciudad celestial. Lo que ustedes y yo estamos celebrando aquí es la victoria final, total de Cristo, pero ya la estamos viendo por fe. Todavía no se ha dado, pero la estamos viendo. Y la celebramos porque es tan segura, absolutamente segura, que nada ni nadie lo puede impedir. Por eso celebramos. Estamos celebrando la victoria de Cristo. Y eso nos hace entender que no somos de este mundo. Nosotros no somos de aquí. ¿Por qué es importante esta idea? Porque ustedes y yo vemos la gente que se pone feliz porque tiene dinero, la gente que se pone feliz porque tiene poder, la gente que se pone feliz porque tiene fama. ¿Y cómo hacemos nosotros? ¿Qué provisión nos da Cristo para que nosotros no vayamos tras esas cosas? Porque nosotros no somos de este mundo. Cuando usted diga, ay, yo quiero el dinero que tiene ese, usted diga, no, pues yo no soy de este mundo. Uy, pero yo quisiera tener la fama como aquel. No, pues yo no soy de este mundo. Nos ayuda para batallar contra el orgullo y contra las tentaciones del mundo. Y no solamente a nosotros, sino a nuestros hijos. Miren, yo quiero que ustedes, los padres o abuelos aquí, utilicen un poder muy grande del Señor
Cuando nosotros somos bautizados, cuando nuestros hijos son bautizados, lo que les estamos diciendo al mundo es que esos niños son especiales porque Dios los hizo nacer en un hogar donde reina Dios, donde reina Cristo. Pero eso tenemos que enseñárselo todos los días a nuestros hijos. Les tenemos que decir, hijo mío, tú fuiste bautizado. Tú perteneces a un pueblo que no es de este mundo. Cuando usted le enseña eso a su hijo, siendo él niño, cuando él entre a la adolescencia, usted va a tener una bendición muy grande. Porque cuando su hijo le diga, quiero salir a parrandear y a tomar trago con mis amigos, tú le dices, no puedes. Y él te va a decir, ¿por qué no puedo? Y tú le vas a decir, él dice, pero si mis amigos todos lo hacen. Y tú le vas a decir, sí, tus amigos todos lo hacen, pero tú no eres de este mundo, tú no eres como ellos. Por eso tú no puedes ir a participar de lo que ellos participan. Si le hemos estado hablando de eso a nuestros niños desde que tienen 0, 1, 2, 3, 5, 10 años, cuando ellos entren en la etapa de la más llamada adolescencia y más llamada rebelión, nosotros no vamos a tener tantos problemas con nuestros hijos. Por lo menos no tanto como otros. Ahora, igual hay excepciones, pero por regla general eso va a pasar. Entonces fíjense que es una bendición muy grande cuando nosotros entendemos que no somos de este mundo y podemos vencer por medio de Cristo. Y cada domingo también venimos a celebrar la victoria sobre los enemigos, que todos han sido totalmente vencidos. Dice la Biblia también que Abraham dio los diezmos de todo. ¿Qué hizo Abraham al darle los diezmos de todo a Melquisedec, que era el representante del Dios Altísimo? Primero está reconociendo que la victoria es de Dios. Miren que, ¿se acuerdan que les decía al comienzo? Abraham reconoce que la victoria no fue por él, por sus habilidades militares o por la valentía y la habilidad de sus 318 esclavos, sino que era por Dios, y reconoce por medio de sus diezmos la victoria. Cada vez que usted está dando diezmos aquí, por eso lo podemos dar con alegría, con gozo. ¿Por qué? Porque estamos dando, reconociendo la victoria de Cristo. Segundo, porque está agradeciendo esa victoria, está dando gracias. Y tercero, porque está adorando. Ningún ser humano se acerca a su Dios, cualquiera que éste sea, si sea un Dios inventado. Ustedes y yo de pronto en los estudios que hicimos de aquí, por ejemplo, de los chichas, al sol, ellos no iban a adorar al sol con las manos vacías, iban con oro, con ofrendas y demás. ¿Por qué? Porque en la mente del ser humano sabemos que no podemos ir a adorar a Dios con las manos vacías. Ahora, si eso hacen ellos con un Dios falso, pues con mayor razón nosotros con el único Dios verdadero. Entonces, cuando venimos con nuestros diezmos, venimos a reconocer que Él da la victoria, a agradecer la victoria, pero también es un acto de adoración al Dios verdadero. Otra cosa que vemos aquí en la victoria que está celebrando Abraham con Melquisedec y con los otros reyes es que es una adoración de testimonio público. Los que no eran creyentes podían ver a los creyentes celebrando y dando las gracias al Dios que da la victoria. Los otros reyes, y fíjense que a ellos no les sirvió para nada. ¿Qué pasó después con Sodoma y Gomorra? Lo vamos a ver más adelante. Pero esos pueblos siguieron en perdición. Pero no pudieron decir que no habían escuchado del Dios Altísimo. Habían escuchado, por eso tienen condenación. Y por último es una adoración por medio del servicio gratuito. Noten ustedes lo que hizo Abraham como testimonio. No recibió ni una cinta de ellos. ¿Por qué eso es importante para nosotros hoy? Una forma en que usted rinde adoración a Dios y una forma en que usted sirve al Señor es ofreciendo servicio gratuito a las personas a su alrededor. Aquí, por ejemplo, estamos ofreciendo prácticamente gratis, o no prácticamente, es gratis el servicio que estamos ofreciendo de enseñar inglés. ¿Por qué? Estamos siguiendo la enseñanza de Abraham.
Nosotros cobramos 5,000 pesos, pero eso no es por nosotros, es por la persona que nos cobra el salón. Es para pagar el salón, no es para nosotros, no es para los misioneros. Entonces nosotros estamos adorando a Dios, sirviendo gratuitamente a las personas a nuestro alrededor. Que eso también nos quede como aplicación hoy. ¿Cómo rinde usted adoración a Dios? Sirva a las personas que Dios pone a su alrededor y sírvalas gratuitamente, sin esperar nada a cambio. Entonces tenemos gran victoria en Cristo y es importante adorar a nuestro Salvador. Vamos a dar gracias a Dios por esa victoria y a disfrutar y a que nos ayude Él a disfrutar esa celebración de esa victoria. Señor, queremos reconocer que somos orgullosos, que somos adúlteros, que nos amamos a nosotros mismos más de lo que te amamos a ti. Confesamos nuestro pecado, Señor, y queremos pedirte que tú nos des gozo y paz porque tú nos has liberado por medio de Cristo. Te damos gracias por la libertad que tenemos de las consecuencias tan terribles de nuestro orgullo, porque ya esas consecuencias no están para nosotros porque Jesús pagó por ellas en la cruz. Pero además está la promesa, por medio de tu Espíritu, por medio de la palabra, por medio de la iglesia, que tú nos estás limpiando de ese orgullo. Por eso también venimos en celebración a darte gracias, no solamente por la victoria única, total y definitiva en la cruz, pero también por la obra que tú estás haciendo en nuestras vidas continuamente de limpiarnos de ese orgullo, Señor. Pero también te damos gracias porque en la celebración te adoramos y te honramos a ti, que es justo que te estemos honrando y agradeciendo a ti. Señor, ayúdanos además a ir esta semana a servir gratuitamente y a enseñar a otros que están esclavos de su orgullo, que las consecuencias de su orgullo son terribles, que solamente hay uno que da la libertad, que es Cristo, y que ellos pueden creer en Cristo, entregar su vida a Cristo, quebrantar su orgullo y aceptar la autoridad de Cristo en sus vidas, y que pueden venir a celebrar junto con nosotros. Te imploramos que nos uses para tocar la vida de otras personas, para que sean liberadas y puedan venir y estar aquí con nosotros celebrando este día de victoria y de adoración a tu nombre. Te lo imploramos en Cristo Jesús. Amén.